¿Qué pasaría si te dijera que la persona más fuerte que conoces, esa que parece no quebrarse jamás, esa que sonríe en los funerales y firma los papeles del divorcio sin que le tiemble la mano, en realidad se está muriendo un poco cada noche? ¿Qué pasaría si esa fortaleza que tanto admiras no fuera fortaleza, sino una jaula que ella misma construyó, ladrillo por ladrillo, para que nadie, ni siquiera ella, pudiera ver lo que hay adentro? Tú también has querido ser así alguna vez. No lo niegues. Has querido ser de piedra. Has querido que un despido, una traición, una llamada a las 3 de la madrugada con una noticia que te parte el pecho, resbalen sobre ti como el agua resbala sobre una hoja encerada. Has repetido esa frase que tanto circula, esa que suena a escudo, esa que promete paz, actúa como si nada te afectara. Y la has repetido con la esperanza secreta de que, si la dices suficientes veces, algún día sea verdad. Pero quiero contarte una historia. No sé si ocurrió exactamente así, o si es apenas el eco de una historia más antigua que ha cambiado de rostro cada vez que alguien la ha necesitado. Eso no importa. Lo que importa es lo que esconde. Escúchala como si te la contaran junto al fuego, porque así es como deben contarse las cosas que de verdad pesan. Había una vez un hombre llamado Emiliano que vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen el nombre de todos y el silencio de la plaza a las 6 de la tarde tiene su propio idioma. Emiliano tenía 34 años, manos ásperas de tanto trabajar la madera y una risa que, según decían las mujeres del mercado, se escuchaba 2 calles antes de que él llegara. Era carpintero, como lo había sido su padre y como lo había sido el padre de su padre. Construía mesas donde las familias comían sus domingos, cunas donde los pueblos enteros nacían y ataúdes donde tarde o temprano todos terminaban. Fue precisamente un ataúd lo que quebró a Emiliano, no cualquiera, el de su padre. Don Aurelio murió una madrugada de invierno, sin ruido, sin aviso, como se apaga una vela cuando ya no queda cera. Emiliano lo encontró al amanecer, sentado en su silla de siempre, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si hubiera decidido, en su último instante consciente, ponerse cómodo para partir. Y Emiliano, que había visto morir animales, que había clavado más de 100 cajones para los muertos ajenos, descubrió esa mañana que no sabía nada sobre el dolor, absolutamente nada. Lo que vino después fue un naufragio silencioso. Emiliano hizo lo que hacen muchos. Se puso de pie, se lavó la cara, organizó el velorio, agradeció los pésames con un apretón de manos firme, y el día del entierro no derramó ni una sola lágrima frente a nadie. La gente del pueblo comentó, con esa mezcla de admiración y sospecha que reservamos para quienes no se rompen en público: qué fuerte es Emiliano, qué templado. Ojalá yo pudiera ser así cuando me toque. Y algo en el pecho de Emiliano, algo hambriento y asustado, se aferró a esas palabras como un náufrago se aferra a un tablón. Decidió, ahí mismo, en el cementerio, con la tierra todavía fresca sobre la tumba de su padre, que jamás volvería a permitir que algo lo tocara de esa manera, que se volvería inquebrantable, que nada nunca más tendría el poder de desarmarlo frente a los demás ni frente a sí mismo. Al principio funcionó, o eso creyó él. Dejó de llorar, dejó de hablar del tema. Cuando alguien mencionaba a don Aurelio, Emiliano asentía con una calma que parecía sabiduría. Cambiaba de tema con una habilidad casi quirúrgica y seguía martillando sus tablas como si el mundo no se hubiera movido ni un centímetro bajo sus pies. Meses después, cuando su prometida, Renata, decidió irse del pueblo con otro hombre y le dejó una carta doblada bajo la puerta del taller, Emiliano la leyó una sola vez, la guardó en el cajón de las herramientas viejas y siguió trabajando. No gritó, no rompió nada, no bebió. La gente volvió a admirar su templanza, pero tú y yo sabemos, porque lo hemos vivido de un modo u otro, que hay una diferencia enorme entre no sentir y no permitirse sentir. Y esa diferencia, aunque invisible desde afuera, te va comiendo por dentro como la humedad come la madera. Despacio, silenciosamente, hasta que un día, sin aviso, la viga que sostenía todo el techo se parte. Día actuaba con la serenidad de un lago sin viento. De noche se convertía en un campo de batalla. El corazón le latía sin motivo aparente a las 3 de la madrugada. Las manos, esas mismas manos firmes que sostenían el formón sin temblar, a veces se cerraban solas en puños bajo las sábanas. Y una tarde, mientras cepillaba una tabla de cedro para una cuna, la cuna de su sobrino recién nacido, sintió que el pecho se le cerraba como una puerta vieja y tuvo que salir corriendo del taller para no desmayarse frente a nadie. Fue entonces cuando Nicanor, el viejo que vendía café en la esquina de la plaza, un hombre de 80 y tantos años que había enterrado a 2 esposas y a 3 hijos y que sin embargo seguía riendo con una facilidad que desconcertaba a todo el pueblo, se le acercó una noche y le dijo algo que Emiliano jamás olvidaría.
Muchacho, le dijo, sirviéndole un café que ni siquiera había pedido, tú no estás fuerte, tú estás cerrado. Y eso no es lo mismo. Emiliano, ofendido, respondió que estaba perfectamente bien, que simplemente había decidido no dejar que nada lo afectara, que ya había sufrido suficiente en su vida y que no pensaba seguir dándole ese poder a las cosas. Nicanor sonrió con esa sonrisa lenta de quien ha visto ya demasiado como para apurarse en explicar nada. Hay un hombre, le dijo, que vive en lo alto del Cerro del Manantial. Dicen que fue soldado, dicen que fue monje, dicen tantas cosas que ya nadie sabe cuál es la verdadera. Lo único que sé, porque lo vi con mis propios ojos hace muchos años, es que ese hombre perdió todo lo que un hombre puede perder, y sin embargo, cuando habla, parece que el aire mismo se queda quieto para escucharlo. Si de verdad quieres desaprender lo que significa que nada te afecte, ve a buscarlo. Pero te advierto algo, Emiliano, lo que vas a encontrar allá arriba no es lo que estás buscando. Emiliano no entendió esa última frase, no la entendería hasta mucho después, pero algo en su pecho, quizás esa misma grieta que llevaba meses tratando de sellar a la fuerza, lo empujó a subir al cerro al día siguiente, antes de que saliera el sol. El camino no era largo, pero era empinado, de esos senderos que ponen a prueba menos las piernas que la paciencia. Emiliano subió durante casi 3 horas, entre pinos que susurraban con el viento y piedras que rodaban bajo sus botas como advertencias. El aire se fue haciendo más fino, más frío, más silencioso, hasta que el pueblo allá abajo se convirtió en un puñado de tejados diminutos, casi un juguete olvidado en el fondo de un valle. Y entonces lo vio, una cabaña de piedra y madera, pequeña, casi invisible entre los árboles, con una columna de humo delgada saliendo de su chimenea como un hilo gris que se deshacía contra el cielo. Frente a la puerta, sentado en un tronco, había un hombre viejo, de barba blanca y larga, con las manos apoyadas sobre las rodillas y los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Emiliano se acercó despacio, sin saber muy bien qué decir. El viejo abrió los ojos antes de que él llegara a 10 pasos y lo miró con una tranquilidad que a Emiliano le pareció casi ofensiva, como si su presencia allí, después de 3 horas de su vida y meses de dolor acumulado, no significara nada extraordinario. Te tomó más tiempo del que pensé, dijo el viejo, sin levantarse. ¿Me esperaba?, preguntó Emiliano, desconcertado. Esperaba a alguien, respondió el hombre. Siempre hay alguien subiendo este cerro con la misma cara que tú traes. La cara de quien ha decidido que ya no quiere sentir nada. Emiliano sintió que las palabras del viejo le atravesaban el pecho como una astilla. Quiso defenderse, decir que no era así, que solo buscaba consejo, que había subido por curiosidad, pero no pudo. Se quedó en silencio, con los puños apretados, mirando al suelo como un niño al que acaban de descubrir en una mentira que ni él mismo sabía que estaba contando. Siéntate, dijo el viejo, señalando una piedra plana junto al tronco. Si vas a quedarte de pie, al menos que sea porque quieres irte, no porque tengas miedo de quedarte. Emiliano se sentó. El viejo lo observó un largo rato sin decir nada, y ese silencio, lejos de ser incómodo, tenía una cualidad extraña. Pesaba, pero no aplastaba. Era como el silencio de una iglesia vacía o el de un bosque justo antes de la lluvia. Cuéntame qué perdiste, dijo finalmente el viejo. Y Emiliano, sin saber muy bien por qué, empezó a hablar. Habló de su padre, de la silla vacía en la cocina, de las manos cruzadas sobre el pecho aquella madrugada de invierno. Habló de Renata, de la carta doblada bajo la puerta, del cajón donde la había guardado, junto a los formones oxidados que ya no usaba. Habló de las noches sin dormir, del corazón que latía sin razón a las 3 de la madrugada, del pecho que se le cerraba como una puerta vieja. Y mientras hablaba, se dio cuenta, con una especie de vergüenza helada, de que llevaba meses sin decir en voz alta ni una sola de esas cosas. Se las había estado tragando, una por una, como quien traga piedras pensando que así se vuelve más pesado, más firme, más difícil de derribar. Cuando terminó de hablar, el viejo asintió lentamente, como quien confirma algo que ya sabía. Tú crees que ser fuerte es no sentir nada, dijo, y por eso has construido una pared. Pero déjame decirte algo, muchacho. Yo he visto morir a mi esposa en mis brazos. He visto morir a 2 de mis hijos, uno en la guerra, otro en un río que se los tragó a él y a su bicicleta un día de tormenta. He perdido mi casa, mi nombre, y durante muchos años también perdí las ganas de seguir viviendo. Y sin embargo, aquí me ves. Dicen en tu pueblo que nada me afecta. ¿Sabes por qué lo dicen? Emiliano negó con la cabeza. Porque me ven en calma, continuó el viejo, y confunden la calma con la ausencia de dolor. Pero te voy a decir la verdad y quiero que la escuches con atención, porque es la única razón por la que subiste hasta aquí, aunque todavía no lo sepas. A mí todo me afecta. Todo. El viento frío de la mañana me afecta. El canto de un pájaro me afecta.
La sonrisa de un niño en el pueblo me afecta tanto que a veces tengo que detenerme a respirar. Y el recuerdo de mi esposa, después de 30 años, todavía me afecta tanto que algunas noches despierto buscando su cuerpo tibio junto al mío y encuentro solo sábanas frías. Yo siento todo, Emiliano. Lo siento todo con una intensidad que tú, con esa pared que has construido, ni siquiera puedes imaginar. Entonces, murmuró Emiliano, ¿por qué parece que nada le afecta? El viejo sonrió y por primera vez esa sonrisa tenía algo de tristeza mezclada con una paz que Emiliano jamás había visto en ningún rostro. Porque una cosa es sentir y otra muy distinta es ser gobernado por lo que sientes. Tú has confundido esas dos cosas y por eso estás enfermo. Sí, enfermo, aunque no lo llames así. Has decidido que la única forma de sobrevivir al dolor es no sentirlo. Y para lograrlo, has tenido que cerrar puertas en tu interior que ahora ya ni siquiera recuerdas cómo abrir. Pero un hombre que cierra la puerta al dolor cierra también la puerta a la alegría. Son la misma puerta, muchacho. No existen puertas separadas para cada emoción. El corazón no funciona así. O sientes todo, o terminas sin sentir nada en absoluto, caminando por la vida como un fantasma que finge estar vivo. Emiliano sintió que algo se le revolvía en el pecho, una mezcla de rabia y de un alivio extraño, como si alguien hubiera puesto en palabras algo que él llevaba meses cargando sin nombre. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó, con la voz quebrada por primera vez en mucho tiempo. ¿Volver a sentirlo todo? ¿Volver a dejar que cada pérdida me destroce como me destrozó la muerte de mi padre? El viejo se levantó despacio, con el crujido de las rodillas viejas, y caminó unos pasos hacia el borde del sendero, donde el cerro se abría en un abismo verde que descendía hasta el pueblo. Le hizo un gesto a Emiliano para que se acercara, y ambos se quedaron de pie, mirando el valle allá abajo. ¿Ves ese árbol?, preguntó el viejo, señalando un pino solitario que crecía justo en el borde del acantilado, torcido por el viento pero de pie. Ese árbol lleva ahí en ese mismo lugar más años de los que tú y yo llevamos vivos juntos. Ha resistido tormentas que han derribado árboles mucho más gruesos, mucho más fuertes en apariencia en el corazón del bosque, protegidos del viento. ¿Sabes por qué ese árbol sigue de pie mientras que otros más resguardados se han caído? Emiliano negó con la cabeza. Porque ese árbol no se resiste al viento, dijo el viejo. Se dobla. Cuando la tormenta llega, ese pino se inclina, cruje, se estira hasta lugares que parecen imposibles y dejas de verlo firme y por un momento crees que se va a partir. Pero no se parte, porque no está luchando contra el viento, está dejando que el viento pase a través de él. En cambio, mira aquellos árboles del centro del bosque, los que crecieron creyendo que estaban protegidos, los que jamás tuvieron que aprender a doblarse porque nunca sintieron la fuerza completa de una tormenta. Cuando finalmente un vendaval realmente fuerte los alcanza, se rompen por la mitad, porque su tronco jamás aprendió la flexibilidad que solo el sufrimiento constante puede enseñar. El viejo se giró para mirar a Emiliano directamente a los ojos. Tú quieres ser un árbol protegido, muchacho. Quieres construir un bosque tupido alrededor de tu corazón para que el viento nunca te toque. Pero el día que llegue una tormenta de verdad, y créeme, siempre llega, ese corazón que nunca aprendió a doblarse se va a partir en 1000 pedazos. Y esos pedazos ya no se pueden volver a unir de la misma forma. Lo que tienes que aprender, en cambio, no es a evitar el viento, es a doblarte con él sin romperte. Y eso, Emiliano, requiere sentirlo todo, todo. El viento frío de la pérdida, el calor del amor, la lluvia de la traición, el sol de la alegría, todo tiene que atravesarte. La diferencia entre un hombre destruido y un hombre sabio no es que uno sienta y el otro no. La diferencia es que uno se aferra a lo que siente como si fuera su identidad completa, y el otro deja que las emociones lo atraviesen como el viento atraviesa las ramas de un árbol. Las mueve, las hace crujir, a veces incluso les arranca alguna hoja, pero nunca las derriba, porque el árbol entendió hace mucho tiempo que él no es el viento, él es el árbol. El viento solo pasa. Emiliano se quedó en silencio mirando el valle, sintiendo cómo esas palabras se abrían paso dentro de él como agua que encuentra, después de mucho tiempo, una grieta por donde correr. Pero duele, dijo finalmente con un hilo de voz. Duele sentirlo todo. Sí, respondió el viejo, sin dudar ni un segundo. Duele muchísimo. No te voy a mentir diciéndote que existe un camino sin dolor, porque ese camino no existe, y cualquiera que te lo prometa te está vendiendo una mentira que tarde o temprano te va a costar mucho más caro que la verdad. El dolor de sentir es real y es intenso, y algunas noches va a sentirse como si te fuera a partir en dos. Pero déjame decirte algo que aprendí después de perder casi todo lo que amaba. Ese dolor, el dolor de sentir, dura, va y viene como las olas del mar. Sube, te cubre,
A veces te hace tragar agua salada y sentir que te ahogas, pero después baja, se retira y te deja de pie en la orilla, un poco más sabio, un poco más entero de lo que estabas antes de que la ola llegara. En cambio, el otro dolor, el dolor de no sentir nada, el dolor de construir paredes y esconderte detrás de ellas, ese dolor no tiene olas. Es un mar plano, gris, silencioso, que no te ahoga de golpe, pero que te va vaciando por dentro durante años, sin que nadie lo note, ni siquiera tú, hasta que un día te miras al espejo y descubres que ya no queda nadie ahí adentro. Tú que estás escuchando esto, tal vez conozcas ese mar plano y gris, tal vez llevas meses o años actuando como si nada te afectara, sonriendo en las fotografías, respondiendo "estoy bien" con una rapidez casi automática, cargando sobre tus hombros pérdidas que jamás has nombrado en voz alta frente a otra persona. Y tal vez en el fondo has empezado a sospechar que esa fortaleza que todos admiran en ti no es fortaleza en absoluto, es una jaula. Y las jaulas, aunque a veces nos protegen del frío de afuera, también nos impiden sentir el sol. Emiliano permaneció junto al viejo hasta que el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste, pintando el valle de un naranja profundo que parecía incendiar suavemente las copas de los árboles. Hablaron durante horas. El viejo le contó, con una serenidad que no escondía ni disimulaba el dolor, la historia completa de su vida. La guerra en la que había perdido a su hijo mayor, la tarde en el río donde había perdido al segundo, la enfermedad lenta que se había llevado a su esposa durante casi 2 años, 2 años en los que él la había cuidado, bañado, alimentado con cuchara, sabiendo cada día que se acercaba más el momento de despedirse. Le contó que después de todo eso había querido morir también, que había subido a ese mismo cerro con la intención de no volver a bajar jamás. Y le contó que lo que lo había salvado no había sido dejar de sentir, sino todo lo contrario. Permitirse sentirlo absolutamente todo, sin filtro, sin vergüenza, sin la necesidad de parecer fuerte frente a nadie, ni siquiera frente a sí mismo. Aprendí a llorar sin pedir permiso, le dijo el viejo. Aprendí a gritarle a la montaña cuando el dolor era demasiado grande para guardarlo dentro del pecho. Aprendí que un hombre que llora no es un hombre débil, sino un hombre que todavía tiene algo humano latiendo dentro de él. Los débiles, Emiliano, son los que ya no pueden llorar, los que se secaron por dentro de tanto fingir que estaban bien. Emiliano bajó del cerro esa noche con las piernas cansadas y algo distinto latiendo en el pecho, algo que no sabía nombrar todavía, pero que se parecía mucho al alivio. Esa noche, por primera vez en meses, no se acostó de inmediato a fingir que dormía. Se sentó en el borde de su cama, sacó la carta de Renata del cajón de las herramientas viejas, la desdobló con cuidado y la leyó de nuevo, esta vez sin prisa, sin la armadura que había usado la primera vez. Y lloró. Lloró como no había llorado ni siquiera el día que enterró a su padre, con un llanto profundo, ronco, que le salía de un lugar del cuerpo que ni siquiera sabía que existía. Lloró por su padre, por Renata, por todas las noches que había pasado fingiendo calma frente a un pueblo entero que solo quería, sin saberlo, ver que él también era humano. No fue una cura instantánea. Las heridas de verdad, las que valen la pena, nunca sanan de un día para otro. Pero algo cambió en Emiliano a partir de esa noche. Empezó a hablar de su padre en el mercado, sin vergüenza, sin cambiar de tema apresuradamente. Empezó a permitirse, algunas noches, sentarse frente al fuego y simplemente estar triste, sin la necesidad de justificarlo ni de disimularlo frente a nadie. Y curiosamente, esto es lo que más le sorprendió. Empezó también a reír con más facilidad, a disfrutar el sol de la mañana con una intensidad que no recordaba haber sentido desde niño, a abrazar a su sobrino recién nacido con los ojos llenos de lágrimas de una alegría que ya no intentaba esconder. Descubrió, tal como le había dicho el viejo, que la puerta del dolor y la puerta de la alegría eran, en efecto, la misma puerta, y que al abrir una, inevitablemente, había abierto también la otra. Volvió al cerro varias veces más ese año. Cada vez que subía, encontraba al viejo en el mismo tronco, frente a la misma cabaña, con la misma calma tranquila que ya no le parecía fría, sino profundamente cálida, como el rescoldo de una fogata que ha ardido toda la noche. En una de esas visitas, casi al final del invierno, Emiliano le hizo la pregunta que lo había llevado hasta ahí la primera vez. «¿Entonces es mentira?», preguntó. «¿Es mentira eso de actuar como si nada te afectara?». El viejo se quedó pensando un largo rato, mirando el humo delgado que salía de la chimenea de su cabaña. «No exactamente», respondió finalmente. «No es del todo mentira, pero la mayoría de la gente la entiende al revés. Ellos creen que significa, no dejes que nada te toque, no dejes que nada te llegue, construye una piel de piedra y camina por la vida sin que nada te penetre jamás».
Y esa interpretación, muchacho, es una receta segura para terminar hueco. Yo lo entiendo de otra manera, y esa manera me costó toda una vida de dolor aprenderla. Actuar como si nada te afectara no significa no sentir. Significa que, aunque todo te afecte, y créeme, todo te va a afectar, mientras sigas vivo y con el corazón latiendo, tú decides que ninguna de esas cosas tiene el poder de arrebatarte quién eres. El viento puede doblar el árbol, puede arrancarle hojas, puede incluso partirle una rama, pero el árbol sigue siendo árbol, sigue teniendo sus raíces hundidas en la misma tierra, sigue cada primavera, sacando hojas nuevas, aunque el invierno anterior lo haya dejado casi desnudo. Eso es lo que significa que nada te afecte de verdad. No que el dolor no te toque, sino que el dolor, por más fuerte que sea, no logra arrancarte de raíz. Tú sigues siendo tú después de la tormenta, herido, tal vez, cambiado, sin duda, pero tú. Emiliano se quedó mirando el fuego un largo rato, dejando que esas palabras terminaran de asentarse dentro de él, como el sedimento se asienta en el fondo de un río después de la crecida. Entonces la fortaleza no está en no sentir, dijo, casi para sí mismo. No, confirmó el viejo. La fortaleza está en sentirlo todo y seguir de pie de todos modos. Está en llorar por la mañana y esa misma tarde poder reírte de un chiste tonto sin sentir que traicionas tu dolor. Está en permitirte ser vulnerable frente a alguien de confianza, sin que eso te haga sentir menos hombre, menos mujer, menos persona. La verdadera fortaleza, Emiliano, no hace ruido. No necesita que el pueblo entero diga qué templado es. La verdadera fortaleza a veces se ve exactamente igual que la debilidad. Alguien llorando en el borde de su cama a las 3 de la madrugada. La diferencia no está en la lágrima, está en lo que esa persona hace al día siguiente, cuando sale el sol, se levanta, se lava la cara y sigue caminando con el corazón todavía roto, pero con los pies firmes sobre la tierra. Pasaron los años. Emiliano nunca dejó de extrañar a su padre, nunca dejó tampoco de sentir una punzada leve cada vez que alguien mencionaba el nombre de Renato. Pero aprendió poco a poco, con la paciencia con la que se aprende cualquier oficio de verdad, a dejar que esas punzadas lo atravesaran sin destruirlo. Aprendió a llorar sin avergonzarse y a reír sin culpa. Se casó, años después, con una mujer del pueblo vecino que lo amó, entre otras cosas, precisamente porque él nunca fingió frente a ella ser algo que no era. Tuvo hijos y a esos hijos, cuando llegó el momento, no les enseñó a ser de piedra. Les enseñó a ser como el pino del acantilado, capaces de doblarse hasta lugares imposibles sin partirse jamás, porque habían entendido desde niños que las raíces importan mucho más que la rigidez del tronco. Nicanor, el viejo del café, murió unos años más tarde, con la misma facilidad para reír que lo había acompañado toda su vida, incluso hasta el último día. Y cuando Emiliano subió al cerro del manantial a contarle al viejo de la cabaña, no encontró a nadie. La cabaña seguía en pie, pero vacía, con el fuego apagado y el polvo asentándose sobre el tronco donde tantas veces se habían sentado a conversar. Nadie en el pueblo supo decirle con certeza qué había sido de aquel hombre. Algunos decían que había muerto en algún lugar alto de la montaña, buscando la paz definitiva. Otros, los más viejos, decían que un hombre que había aprendido a sentirlo todo sin romperse jamás realmente muere del todo, que simplemente se convierte en parte del viento que sigue doblando, generación tras generación, a todos los árboles que suben ese cerro buscando respuesta. Emiliano jamás volvió a olvidar esa tarde de invierno, ni las palabras del viejo, ni la imagen de aquel pino torcido, aferrado con todas sus fuerzas al borde del acantilado. Y cuando, muchos años después, sus propios hijos crecieron y enfrentaron sus propias pérdidas. Porque la vida, no importa cuánto la amemos, siempre encuentra la manera de arrebatarnos algo. Emiliano nunca les dijo que fingieran fortaleza. Les dijo, en cambio, algo que había tardado toda una vida en aprender. Que sintieran todo lo que tuvieran que sentir, sin prisa y sin vergüenza, porque esa era precisamente la única manera de llegar algún día a ese lugar sereno donde parece que nada nos afecta. No porque hayamos dejado de sentir, sino porque hemos aprendido por fin a dejar que las cosas nos atraviesen sin arrancarnos de raíz. Y aquí es donde quiero dejarte por un momento con esta pregunta antes de que sigas con tu día como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas paredes has construido tú sin darte cuenta, pensando que te estaban protegiendo, cuando en realidad te estaban vaciando por dentro? ¿Cuántas lágrimas te has tragado? ¿Cuántas noches has fingido estar bien frente a personas que, en el fondo, solo necesitaban ver que tú también eras humano? Porque tal vez como Emiliano, tú también has confundido la fortaleza con la insensibilidad. Tal vez tú también crees que ser admirado por tu templanza vale más que ser conocido de verdad, con tus grietas, con tus noches malas, con ese dolor que llevas
cargando en silencio porque alguna vez alguien te dijo que llorar era de débiles. Pero quiero que recuerdes al pino torcido, aferrado al borde del abismo, doblándose hasta ángulos que parecen imposibles cada vez que la tormenta llega. Ese árbol no sobrevive porque se resiste al viento. Sobrevive porque lo deja pasar. Y tú, que estás escuchando esto en este preciso instante, tienes esa misma elección frente a ti, aunque tal vez no la habías visto con claridad hasta ahora. Puedes seguir construyendo paredes de piedra alrededor de tu corazón, esperando que algún día dejen de dolerte las cosas. O puedes empezar, hoy mismo, a aprender lo que Emiliano aprendió en la cima de aquel cerro, que la verdadera paz no está en no sentir nada, está en sentirlo absolutamente todo y seguir de pie de todos modos, con las raíces hundidas profundamente en quién eres, sin importar cuántas tormentas hayan pasado ya sobre ti, ni cuántas más te queden por atravesar. Porque al final, la vida no le pertenece a quien nunca se dobla, le pertenece a quien, después de doblarse hasta el límite, encuentra siempre, de nuevo, la manera de enderezarse.